Y bueno, pues vamos a iniciar la sesión del día. Les comento que esta sesión está grabada y el objetivo de hoy es cómo cumplir fácil con el gran cambio de la nómina digital 2017. Mi nombre, Arturo Mestas, soy gerente del producto de Contact y Nóminas. Y bueno, pues espero que en estas 2 horas de sesión o 2 horas de charla que tendremos, pues se solucionen y te puedan aclarar la mayor cantidad de dudas que nos pudieran llegar a presentar. Precisamente que esto nos está generando, nos está ocasionando, pues una incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Contaquí. Nosotros buscamos la productividad de las personas y el crecimiento de ellas a través de una plataforma de software fácil y completo. Somos Contaquí, una plataforma de soluciones de progreso escalable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Pues bueno, que al final lo que buscamos nosotros es que este cambio que estás viendo o que estás experimentando, que tiene que ver con el timbrado de la nómina o el complemento de la nómina, para ti sea fácil. No tengamos ningún tipo de conflicto y que lo podamos resolver de una manera fácil y adecuada. Somos una empresa que tiene 32 años en el mercado, una red de distribuidores. El día de hoy ustedes son invitados a través de ellos. Y bueno, pues la intención es que hoy yo les platique del tema del complemento de la nómina, pero cualquier duda, seguimiento o consulta posterior a, pues te invitaría a que consultes con nuestros distribuidores, ya que ellos son los que nos pueden ayudar en cualquier tema que represente después de esta sesión como tal. Somos proveedores autorizados de certificación, es decir, somos PAC. Esto es muy importante y más para esta reunión o esta sesión. ¿Por qué razón? Porque al ser nosotros PAC, lo que tendremos es que estamos cumpliendo con los cambios que la autoridad dispone precisamente para todo el tema de comprobación o comprobantes digitales por Internet. Es decir, todo lo que tiene que ver CFDI. Hoy nos toca el tema de la nómina. Entonces, como PAC, estamos cumpliendo. Te puedo decir que ya estamos listos para cumplir y emitir comprobantes fiscales con esta disposición que la autoridad acaba de publicar o lo está poniendo en vigor. También somos proveedores de certificación y recepción de documentos digitales, a lo que sus siglas dicen PCRDD. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que también estamos disponibles, autorizados y podemos de alguna manera trabajar con todo el tema de envío de declaraciones a través de nuestra aplicación. De hecho, estos dos temas tienen importancia en la sesión de hoy y los empezaremos a platicar un poco más adelante. Bien, pues una vez que explicamos nuestras credenciales y explicamos quiénes somos, pues me gustaría que empezáramos a trabajar con un tema de complemento de la nómina, es decir, que empezamos a ver de qué va esto. Y bueno, tal vez el objetivo o el objetivo más importante y más grande que tiene esta modificación es que la autoridad ha dicho que ya no quiere o ya no necesitamos presentar la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios. Es decir, le decimos adiós a la DIM. Ya no es necesario que se presente precisamente esta declaración. Ojo, es importante saber a partir de cuándo. Nos dice, a partir del 2017 ya no deberemos de presentar esta declaración. Significa que el ejercicio 2006 sí se va a presentar su declaración todavía en este formato, en el formato de declaración informativa múltiple. ¿Cuál es el que no se van a presentar? Los movimientos o los ejercicios que tengamos a partir del 2017. Es decir, DIM del 2016 que se presenta en el 2017, sí habrá. DIM del 2017 que se presenta en el 2018, no habrá. Y entonces, con esto le decimos o le damos la bienvenida a la nómina digital. A partir de este momento, lo que podríamos decir es que tenemos un cambio o una evolución del esquema de comprobación fiscal específicamente para la nómina, para el complemento de la nómina como tal. Bueno, si bien la nómina ha venido timbrando ya desde hace un par de años, lo que queremos decir es que al final, ¿dónde empezó todo esto? Tenemos un sobrerrecibo, percepciones, deducciones, donde iban impactadas todas las percepciones y deducciones que el trabajador percibía o que el patrón pagaba. Sin embargo, históricamente estos valores pues no estaban regulados bajo ningún concepto. Si yo quería le podía poner departamento, si no le quería poner no pasaba nada, nadie me validaba, nadie me cuestionaba si estaba bien el número de afiliación del Seguro Social, nadie me cuestionaba y no pasaba nada si ponía algún dato aquí erróneo o no lo ponía. Entonces, para evitar esto, lo que el SAT empezó a hacer es
utilizar el esquema de comprobación fiscal digital por Internet, es decir, CFDI, en el 2014 incorporó el pago de la nómina. ¿Qué significa? Que a partir del 2014 estamos obligados a generar comprobantes fiscales digitales por Internet haciendo el pago de la nómina. Si tú recibes o emites nómina, tendrías que tener un XML que tiene esta información. Sin embargo, en el 2015, el SAT se dio cuenta que los agrupadores que tenía no eran lo correcto o no me estaban representando la información que yo quería que representaran. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo mejor alguien estaban agrupando de manera incorrecta o los agrupadores no eran lo suficientemente completos como para poder empezar y decir necesito o al final de cuentas la información que hoy tenemos me debería de representar la información como tal. Entonces modifica estos agrupadores. En el 2016, es decir, en este año, lo que el SAT está haciendo es publicar el cambio que le llamamos complemento de nómina. Cuando digo complemento de nómina, me refiero a que entonces la información que existe precisamente en la nómina me deberá decir adiós a la DIN. Es decir, en el 2017 lo que deberíamos de hacer es cambiar de un esquema de comprobación en papel, aunque en realidad desde el 2014, desde hace 3 años, ya venimos timbrando la nómina y ya hay un XML. Este XML carece de algunos atributos que no me dan la información necesaria precisamente para poder decirle adiós completamente a la DIN. Y es de ahí donde sale y donde emanan precisamente todos estos cambios que hoy vamos a empezar a analizar y que hoy empezamos a decir. Entonces, ¿qué es ese nuevo complemento? ¿Qué es el nuevo complemento de la nómina? ¿Sobre qué estamos trabajando o sobre qué es lo que estamos haciendo el manejo de la información como tal? Debemos identificar muy bien en dónde estamos parados. Y es decir, el CFDI está basado bajo lo que es el anexo 20 y además se tiene un complemento de nómina. Vamos a tratar de hacerle una radiografía a esto. Y es decir, hoy por hoy, en el 2016, lo que yo tengo es un comprobante que está basado en el anexo 20, la versión del CFDI es 3.2, donde yo impacto algunos campos y algunos valores que me dan precisamente la información del comprobante fiscal digital por Internet. Le agrego el complemento de la nómina. ¿Qué significa? Que un comprobante o un CFDI o un XML o una factura, como lo queramos leer, tiene una validez de nómina o del pago de la nómina si se le agrega este comprobante. En el 2017 seguiremos trabajando el mismo anexo 3.2 y le agregamos el complemento 1.2 de la nómina, donde vienen cambios que vamos a empezar a trabajar y analizar el día de hoy. Es importante mencionarlo también que estos cambios están considerados en la versión 2017 de Contact y Nóminas. Es decir, en esta versión pudiéramos trabajar con el complemento 1.1 y 1.2 si así yo lo requiero. Hoy vamos a platicar el por qué lo pudiera requerir o por qué no pudiera trabajar yo con estos dos complementos. Sin embargo, lo que digamos aquí es que pudiéramos empezar a trabajar con estas dos información o dos complementos paralela o que dependerían de la fecha de emisión como tal. Y la autoridad también ha dicho que a partir del 1 de julio del 2017 cambiará el anexo 20 y le damos pie o le damos la bienvenida a la versión 3.3. Esto será materia de otra sesión, será materia de otra afectación. Esto no lo estaremos considerando. Sin embargo, te podremos decir que, bueno, sí afecta a la nómina, pero prevemos que sea bajo el mismo complemento 1.1. Entonces, Contact y Nóminas está disponible o está dispuesto precisamente para trabajar con estos dos esquemas, sea el complemento 1.1 o 1.2 del que estamos hablando como tal. ¿Cuáles son las razones de peso de este complemento? Bien, primero, el SAT nos comenta, yo lo que quiero no como tal es desaparecer la declaración, porque no es el objetivo. Yo lo que quiero es mejorar la calidad de información y que a las empresas esto
les represente una menor carga administrativa. Es decir, poder facultar al XML de que me entregue y me dé toda la información que requiero precisamente para esa declaración. Dicho de otra manera, le doy un peso, le doy un valor y agrego campos precisamente para el llenado de esta declaración. Sin embargo, el SAT dice, lo que voy a cambiar y voy a emitir en este complemento 1.2 es, ya no requiero o no se van a poder poner valores en negativo. Es decir, no puedo poner ningún cálculo en negativo. Los campos opcionales dejan de tener la figura de opcional. Sí, el SAT sigue mencionando que hay campos opcionales. Sin embargo, lo que está poniendo aquí o de lo que vamos a trabajar en este punto, es decir, es un campo opcional, pero será obligatorio si incurres en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, no, el campo opcional será el número de seguro social, pero es obligatorio si una empresa, si un trabajador está contratado con el régimen de sueldos y salarios. Si es asimilado, no llevará el número de seguro social. Ahí es donde le da el valor y la característica de opcional como tal. El SAT también identificó que hace falta detalle de información. Es decir, no tenía todos los datos necesarios precisamente para la declaración. Y entonces, precisamente hace estos cambios, agrega catálogos, revisa la incongruencia de información. De repente pasaba que el XML o la suma de todos los XML del ejercicio no reflejaba el total de lo que se había pagado al final del ejercicio. Es decir, que no estaba en la información correcta o completa, mejor dicho, congruente con lo que se estaba entregando a la autoridad. Hoy, lo que está diciendo el SAT es, si tú estás llenando la declaración, es lo mismo que si me entregaras un XML particularmente por cada periodo de nómina, al final si yo lo sumo todo en tu ejercicio, deberá ser lo mismo que tiene la declaración. Y entonces ahí es donde este cambio tiene el mayor efecto como tal. Si empezamos a analizar esta información, voy a partir de una línea de tiempo 2016-2017. Esta es la frontera entre enero y diciembre. Tengo dos mundos, el anexo 3.2 y la nómina 1.1 y 1.2. Si yo emito un comprobante en esta fecha, es decir, muy cercano a enero, lo que voy a hacer es timbrarla con el comprobante 3.2 y el complemento 1.1. Si este XML del pago de la nómina, por alguna razón, yo en el 2017 lo cancelo, se cancelará mi comprobante fiscal de la nómina, ojo, del último periodo de diciembre del 2016. Ya lo cancelé, lo necesito volver a timbrar. Es decir, ya estoy en enero. ¿Con qué lo debería yo de timbrar? ¿Con qué complemento debería de ser timbrado? ¿Con el 1.1 con el cual fue originalmente hecho este complemento o con el complemento 1.2? Y bueno, aquí el tema es que a partir del 1 de enero, todos los comprobantes deberán de ser timbrados con la versión 1.2. Lo que va a hacer aquí el SAT es considerar la fecha de pago. A partir de la fecha de pago, yo puedo identificar si es del ejercicio 2016 o del ejercicio 2017. Y ahí es cuando tendríamos y podríamos poner esta operación como tal. Entonces no importa lo que estés pagando, lo que importa es que entre en vigor a partir de enero y todo lo que emitas y timbres a partir de enero tendrá que tener el complemento 1.2. Y es la información que empezaríamos a entregar a Hacienda o entregar a la autoridad como tal. Bien, si le hiciera yo una radiografía al XML, lo que yo tengo aquí es que este es mi comprobante. El XML de un CFDI o de un comprobante fiscal digital por internet tiene diferentes nodos. Por ejemplo, emisor, receptor, conceptos, impuestos, complementos, adenda y algunos otros valores que no enlisto, pero de alguna manera los impacto y los pongo en este momento. Ahora bien, la materia de estudio de esta sesión vamos a centrarnos exclusivamente en el complemento de la nómina. Que este complemento de la nómina también tiene emisor, también tiene receptor, percepciones, deducciones, otros pagos, incapacidades y una serie de valores adicionales que me representan ciertos campos o me dan cierta información.
La reforma o el cambio que estamos viviendo solamente afectará al complemento de la nómina. El armado del comprobante no se ve impactado, es decir, solo está cambiando la parte derecha de tu monitor o ese complemento es el que está cambiando como tal. Entonces, ¿cuáles son las novedades del complemento? ¿Qué es lo que trae nuevo? ¿De qué va este complemento? De entrada, el metaobjetivo es informar todos los datos necesarios para generar el cálculo anual. Es decir, periodo por periodo tendremos toda la información precisamente para entregar y poner estos datos de la declaración anual y hacer el cálculo anual específicamente. Se incluyen variaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Se dio cuenta el SAT que a lo mejor el importe total de un concepto no cuadraba con el exento más lo grabado. Se dio cuenta que las total de percepciones no cuadraban entre sí con el total a pagar. Es decir, lo que está haciendo ahora el SAT está revisando que la información sea congruente a través de estas validaciones aritméticas. Agrega 15 campos adicionales, perdón, 15 catálogos adicionales se agregan en este nuevo complemento. Son ahora validaciones del RFC del trabajador. Es decir, lo que estaríamos identificando en este momento o empezamos a tener es que ahora se valida el RFC tanto del trabajador como del patrón. El RFC del patrón se validaban a través de la lista LCO, que es la que tenemos para emitir un comprobante fiscal digital. Sin embargo, ahora el RFC del trabajador también se validará. Ya no se permiten números negativos, hay nuevos campos de captura y hay nuevos nodos de información que empezaríamos a identificar o empezaríamos a representar en este valor. ¿Sí? Entonces, dicho de otro modo, lo que traemos son cambios en el complemento de la nómina. Voy a hacer un poquito de análisis en el complemento de la nómina. Por ejemplo, aquí tenemos entonces el complemento. Tiene un primer nodo o un primer atributo que es emisor. En emisor, ahí lo que tendríamos o lo que pondríamos en este punto es los datos de la entidad si es una entidad de gobierno. CURP, registro patronal y el RFC del patrón origen. Le ponemos un asterisco porque estos valores no están incluidos como tal o el sector, mejor dicho, de este RFC patrón origen tiene algunas cuestiones que hay que empezar a trabajar. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando o desdoblando conforme va pasando esta presentación, porque a lo mejor esto es un sector que es muy específico y que de alguna manera no está contemplado dentro de la operación, o mejor dicho, dentro de los controles de compra y nóminas, el segmento no está del todo, solo estamos haciendo lo necesario para que puedan timbrar y no toda la administración. No se preocupen, lo platicaremos más adelante de este tema. Asimismo, hablamos de las percepciones, que es un nodo donde voy a especificar cuál es la percepción, tema de jubilación, pensión y retiro, separación por indemnización y los totales. Vuelvo a lo mismo, el nodo de jubilación, pensión y retiro no es un sector que estemos abarcando completamente en compra y nóminas por el manejo que se tiene, por cómo es que se está pagando el tema de la información o de este complemento como tal, pero lo vamos a empezar a platicar más adelante como esta sesión. Bien, entonces lo que tenemos son otros nodos, nodo de deducción, otro nodo que aparece que es nuevo es otros pagos, vamos a platicar de él, incapacidades y otra serie de información adicional que tiene este complemento como tal. Dicho de otra manera, pues bueno, ese es el complemento de la nómina y esto es lo diferente que trae. Ahora, lo que tendríamos que ver, tenemos que identificar cuál es la afectación y lo que tenemos como tal en este cambio de la nómina como tal. Bien, ¿cuál es el proceso de timbrado que nosotros visualizamos? El proceso de timbrado que nosotros visualizamos es captura de información, es decir, el usuario o el asistente de la nómina va a capturar la información, validación dentro del sistema, es decir, Compact y Nóminas hará unas validaciones, se validará la información del PAC y se entrega el XML del timbrado de la nómina. Es decir, no visualizamos una modificación a tu trabajo,
no buscamos que esto afecte a lo que ya vienes haciendo. La información que actualmente ya tienes es información que debería de ser impactada en el pago de la nómina como tal. Si hablamos entonces ahora de validaciones, bueno, sí, lo que necesitamos es que al capturar la información, el usuario valide la información que está capturando. Contact Nóminas validará la información que calcula y se validará la información del pack. Es decir, son las validaciones que se están incluyendo. Prácticamente lo que se está involucrando, lo que se está poniendo aquí en este punto, es que el complemento 1.2, la información que más está afectando es un carácter técnico, es un carácter en el cual la información solo se revisa que sea capturada de manera correcta. No es un cambio o no es una reforma que me estaría afectando directamente cálculos o algunas otras situaciones adicionales. Lo único que tendríamos que hacer es asegurarnos que la información que se capture sea válida, que la información sea congruente, que es lo que nos está pidiendo el SAT como tal en este punto. Pero bueno, ¿cuál es el impacto de este cambio? ¿Cuál es el impacto que tiene realmente este complemento del cual estamos trabajando y estamos mostrando toda nuestra información? ¿Ok? Hablamos de que el SAT publica catálogos, es decir, creó 15 catálogos. De estos 15 catálogos, 9 son completamente nuevos y 3 permanecieron igual. 3 fueron cambiados. Es decir, lo que estaríamos identificando o estaríamos viendo en este punto es que estos catálogos me ayudan a que la información que voy a representar o la información que voy a poner en el XML del complemento de la nómina busquen y tengan esa congruencia como tal. Si analizamos un catálogo, por ejemplo, el tipo de jornada, el SAT lo que me está diciendo es, estos son los tipos de jornada que hay en México, de los cuales yo puedo decir que vamos a trabajar. El primero es, que es un 01 diurno, 02 nocturna, 03 mixta, 4 por hora, 5 reducida, continuada, partida, por turnos, otra jornada. Es decir, la información que vamos a representar en el complemento de la nómina, específicamente en el punto de jornada, son solamente estos valores y no puedes poner otros valores, son solamente ellos, ¿sí? Es decir, tu información que vas a capturar deberá de coincidir con estos valores que estamos poniendo como tal, ¿ok? Le hablamos entonces, pues lo que estábamos diciendo es que son 9 catálogos nuevos, 3 fueron modificados, 3 permanecieron iguales. Son 77 campos los que está solicitando la autoridad. 37 son completamente nuevos, ¿sí? Es decir, la información que estamos poniendo es la información que ya debería de existir y que son datos que al final de cuentas la autoridad me dice, por eso es que esto no debería de poner o suponer que sea un cambio adicional o que complique la nómina. Sí, son campos nuevos, pero lo que estoy haciendo es ahora revisar la información como tal, que la información sea correcta y tengamos los datos tal cual. Bien, los 77 campos que tiene la declaración son estos. Estos son los campos sobre los cuales estamos trabajando o los campos que debemos de empezar a capturar como tal. Son campos nuevos. Vale la pena pues que sí, los empieces a identificar, te empiezas a familiarizar con ellos, empieces a identificar qué información ahora te estoy empezando a solicitar o la autoridad está empezando a solicitar. Bien, la siguiente parte que vamos a identificar aquí, lo que vamos a decir es que podríamos tener o cómo llenar el complemento de la nómina, este complemento 1.2. Lo que estamos poniendo entonces aquí es llenar y poner este complemento de la nómina. Debemos de recordar siempre cuál es el objetivo final. El objetivo final es que tendremos que tener una congruencia y consistencia de información. Es decir, que lo que estás representando e informando a la autoridad debería de tener eso, una congruencia. Debería de representar tu información
que vamos a poner o vas a empezar a impactar dentro de los datos o del complemento de la nómina como tal. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a hacer ese análisis de los complementos o del complementos. Me voy a meter alrededor de 11, 12 datos que lo que queremos hacer es que identifiques precisamente los cambios que tiene este complemento. Lo que buscamos aquí no solamente es decirte que qué datos debes de capturar, sino lo que busco es que aquí tengas la información de lo que debo de cuidar en la captura. Lo más fácil sería, pues el campo de periodicidad de pago, ponle el periodo de pago que estás utilizando. Pero ojo, ¿cuál es la afectación que va a tener esto? ¿En qué mi trabajo se va a ver afectado o qué es lo que debo de tener cuidado? Es eso lo que quiero que te lleves de esta plática. Vamos a empezar entonces con periodicidad de pago. Este campo se encuentra dentro del complemento, dentro del nodo receptor y se llama periodicidad de pago. ¿Qué es lo que me pide el SAT en este punto? El SAT dice, ok, para que tú me des tu periodicidad de pago, hay 3 campos que están afectados. Uno, el primero de ellos es tu tipo de nómina. ¿Qué me dice? En el tipo de nómina, el SAT establece que hay 2 tipos. La primera es ordinaria y el segundo es extraordinaria. Si tú vas a poner una nómina ordinaria, le debes de decir una letra O. Si vas a poner una letra E, le pondrías o representa una nómina extraordinaria. Ahora bien, tu periodicidad de pago es afectada si tu nómina es ordinaria. Por ejemplo, puedo utilizar diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión y precio alzado si mi nómina es ordinaria. Si mi nómina es extraordinaria, solo puedes utilizar el concepto 99, que es otra periodicidad. Lo que buscamos aquí y entendemos en este punto entonces es que el SAT estableció el catálogo de periodicidad de pago que depende del tipo de nómina. ¿Hay afectaciones en este punto? Claro. Si mi nómina es diaria, realmente mi afectación es nula. Si mi nómina es quincenal, también mi afectación es nula. Aquí más que nada lo que tenemos que identificar es qué pasa si alguna periodicidad de pago no está considerada dentro de mis operaciones. Por ejemplo, no hay decenal, es decir, no tengo un periodo decenal como tal. Días pagados, aquí tiene que ver que represento cuántos son los días que estoy pagando. Las validaciones aritméticas es que días pagados no pudieran ser mayores a la periodicidad de pago. Entonces ahí es donde el SAT empieza a hacer este amarre y empieza a identificar ciertos valores como tal. Vamos a identificar un caso de un trabajador. Vuelvo a lo mismo. Lo que necesito aquí es que te lleves un poco más de análisis y veas cuál es la afectación con esto. Vamos entonces a ver el siguiente ejemplo del cual quiero que trabajemos. Tengo timbrados 24 periodos. Tengo días pagados por periodo 15. Es decir, tengo un total de 360 días que el trabajador fueron pagados, por lo que la autoridad puede presumir que días trabajados fueron 360 días. ¿Cómo sale? De la multiplicación 24 por 15. ¿Qué ocurre si dentro de ese mismo ejercicio el trabajador tuvo 10 periodos extraordinarios durante ese mismo año? Es decir, periodos extraordinarios timbrados 10, en el tipo de periodo de nómina se va a ir una E, en el tipo de periodo se va a ir un 0.99 y en días pagados, en el XML se va a ir 1 por cada periodo, que al final estoy pagando un día y es el valor mínimo que me representa la unidad o este valor. Si entonces el SAT busca armar la declaración en base a esta información, ¿cuántos días pagados, cuántos días laborados tiene este trabajador? ¿Quién me ayuda a través del chat a decirme este valor? ¿Cuántos días crees que debería de tener este trabajador pagados durante el ejercicio que si se presenta o se va a hacer la declaración? Nadie se anima ni por el chat ni las preguntas. Ojo, 370, ¿sale? Bien, lo que presumimos aquí, y son las reglas que no están todavía claras, es que el SAT lo que va a hacer es
que debería de restar los días, o no, mejor dicho, no sumar los días extraordinarios, porque esos se están incluyendo ya dentro del periodo de pago como tal. Entonces sería incorrecto yo que dijera que este trabajador laboró 370 días en un año. Lo que yo tendría que decir es que laboró 360 días, que son los días que le empecé a pagar. Ya si utilizas aquí días pagados por periodo 15.4 o realmente en algunos les pagas 16, 15 y 14, como es el calendario, pues te va a salir la suma de los días que le estás pagando. Sin embargo, entonces, como de aquí vas a ir construyendo la declaración, el SAT deberá de empezar a clasificar bien tu información. Por eso entonces, un valor tan fácil como son los días de pago, tiene una afectación muy grande, porque si no, entonces cuando haga tu cálculo anual o tu declaración, pues tus datos van a estar siendo modificados como tal. Pero bueno, no te preocupes, son los cambios que estamos haciendo nosotros como aplicación. Simplemente, y repito, el objetivo de esto es que para ti te represente un análisis y puedas decir, estoy entendiendo cómo es que se está armando este campo o estoy viendo cuáles son las implicaciones que se van a tener como tal. El siguiente nodo que vamos a tener es el receptor, ¿sale? Me dice, paso lo mismo con el aguinaldo si lo consumo por extraordinario. Ojo, lo que estoy hablando aquí es que solamente 3 casos. Es tipo de nómina, va a ser extraordinaria, periodicidad 99, días de pago 1. No estoy hablando de que le vas a pagar 15 días de aguinaldo. Eso es lo que el artículo o la ley te dice para el pago del aguinaldo. Y ese es el cálculo o el campo que estamos haciendo de cómo pagas el aguinaldo. Lo que estoy diciendo aquí es que el sistema o el nodo o el complemento siempre me dice, dime los días de pago del periodo, no de los conceptos que estás pagando como tal. Es decir, aquí no hay que confundir estos dos valores. Lo que estoy poniendo es los días de pago del periodo, no del concepto como tal. ¿Sale? Entonces, bueno, son los análisis que queremos que empecemos a realizar como tal. Vamos a ver otro caso, que es el de tipo de contrato del nodo receptor. Lo que me dice aquí el SAT o me dice la autoridad es que al final lo que yo debo de poner en estos puntos es el tipo de contrato y de régimen que tengo o que voy a empezar a realizar como tal. Es decir, lo que me diría es, hay un catálogo que me establece los tipos de contratos y hay un tipo de régimen que me da la información. Sin embargo, lo que yo tendría que hacer o identificar en este punto es saber bien, de acuerdo a mi relación de tipo de contrato y de régimen, la información o los datos que yo podría poner. Por ejemplo, no puedo ponerle un régimen sueldos, jubilados o pensionados a un tipo de contrato que esté como jubilación o modalidades de contratación donde no exista relación de trabajo o que tenga otro tipo de contrato. Es decir, son las validaciones que se empiezan a hacer como tal en este punto. Entonces hay que tener cuidado con esta información. Me comentan los asimilados en qué tipo de nómina debes de considerarlo. Ojo, cuando me hablan de tipo de nómina, el SAT dice tipo de nómina normal o extraordinaria. Es decir, los asimilados deberán de estar en un tipo de nómina normal, ¿sale? Si lo pones en extraordinario tampoco pasa nada, nomás tu nodo va a decir ahora extraordinario. Lo que debes de asegurarte es que le pagues de manera correcta o completa a estos trabajadores que los tienes en este régimen que es de asimilados, que pudieran ser los valores entre el 5 y el 11 que tienes en pantalla como tal. Ojo, lo que estoy diciendo, lo que estoy poniendo aquí es solamente establece cuál es el tipo de contrato y régimen que tenemos. No estoy hablando ahorita de cómo le vamos a calcular. Esta modificación realmente no está afectando a temas de cálculos, está afectando solamente a la información que se presenta como tal. Entonces, bueno, no sé si con eso contesto la pregunta. Debe de existir un régimen patronal y número de seguro social si tu régimen es sueldos, jubilados o pensionados. Es decir, si tienes un tipo de contrato del 1 al 8. Y son las validaciones que el sistema va a poner. Recuerda que hablábamos de un campo opcional, pues este es uno de ellos. El número de seguro social es opcional si utilizas asimilados, pero si eres de un régimen de sueldos y salarios, pues no es opcional, es obligatorio este campo o este valor como tal. Vamos entonces a identificar algunas cuestiones. El marco legal de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 127, nos establece a quién le corresponde PTU, ¿sale? Y yo si recito este artículo, pues es que a los empleados que han trabajado más de 60 días
hay un tope para el empleado sindicalizado que más ganó, digo, de confianza que más ganó. Y bueno, cosas por el estilo. Me quiero centrar específicamente que este apartado me habla de que no se le calculará PTU a los que han sido o a los trabajadores que son eventuales y que no hayan trabajado más de 60 días. Entonces es muy importante identificar que desde Silenciado. si le corresponde PTU o no. Ojo, hay otras validaciones, hay otras reglas, y hay otras reglas que tendríamos que entrar en juego. Pero bueno, lo que te estoy diciendo es la afectación que pudiera llegar a tener el simple captura de un tipo de contrato. Ahora bien, si yo le cambio el tipo de contrato en mayo, a lo mejor no tengo ningún problema. Soluciono el problema que tenía de que si me calculaba o no me calculaba al trabajador. Al SAT realmente esto pues pudiera ser una materia que no le interese, pero para la Ley Federal de Trabajo, o si esto se fuera a un ámbito de trabajo, pues a lo mejor el que le cambie el contrato, pues sí tiene una afectación que sí pudiera tener al trabajador un conflicto o al patrón un conflicto. Por ejemplo, aquí, nuestra recomendación de las cosas que puedes comenzar a hacer a partir de que tienes o que inclusive antes de tener esa versión, yo te diría, revisa tus tipos de contrato. Es decir, revisa los tipos de contrato que tienes celebrado con tus trabajadores para asegurarte que caigan y coincidan con esta información de lo que tenemos aquí. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de contrato que pudiéramos identificar como tal. Por ejemplo, aquí algún caso, el 01 siempre le va a calcular PTU. Entonces, si a mi trabajador lo tengo ahí, pero yo lo tengo, o sea, lo clasifiqué mal, de entrada siempre habrá cálculo de PTU para este trabajador como tal. ¿Sale? En contra aquí nóminas, me voy a saltar esta presentación, estas diapositivas del sistema, porque realmente quiero que lo veamos en dónde se captura este datos. Entonces, simplemente decir, en contra aquí nóminas, dónde ponemos esta información como tal. Ahora, ¿qué impacto tiene? A ver, yo, por ejemplo, el SAT por una parte me dice, estos son mis tipos de contrato. Sin embargo, el IMSS no se ha modificado. El IMSS maneja, o en el SUA maneja otros tipos de contrato. Entonces aquí lo que ya hicimos nosotros es clasificar los tipos de contrato al tipo de trabajador que tiene el SUA, porque el trabajador o el SUA maneja tres tipos, que es permanente, eventual y de construcción. Entonces hicimos ese match para poder saber cuál es el tipo de contrato en el catálogo del SAT con el tipo de empleado que maneja el SUA como tal. Entonces aquí yo diría, no te preocupes, estas validaciones ya las hicimos. Solo considera entonces cuál es el impacto, la afectación que tienes inclusive con otro sistema que es el SUA. Bien, hablamos ahora de otro campo, que es el régimen fiscal, es el campo del emisor. Hay un nodo dentro del complemento de la nómina que se llama precisamente así, receptor, emisor. Y lo que me va a pedir son tres cosas, CUR, régimen fiscal y RFC, patrón origen. El emisor o patrón se va a identificar entonces aquí de acuerdo al primer campo que es el RFC. Lo primero que me vas a solicitar es dame el RFC, donde entonces aquí yo voy a identificar cómo está hecho este RFC, si es un RFC para personas físicas o es un RFC para personas morales. ¿Cómo lo sabe? Por el número de posiciones. Sabemos que tiene 13 posiciones o mayor posiciones una persona física que un RFC de una persona moral. Entonces, desde ahí ya sabemos si es un RFC, persona física o persona moral. Entonces, el régimen fiscal del emisor dependerá de si es una persona física o moral, donde yo puedo poner o asignar estos valores específicamente de acuerdo al RFC que estoy poniendo. Y bueno, me pedirá también el sistema CURP o me pondrá y me dirá cuál es el CURP y volvemos a lo mismo, esto es opcional de acuerdo al tipo de régimen, al tipo de persona física o moral que eres, es decir, si eres persona moral, pues no te pido un CURP, si eres persona física, sí te solicito CURP. Y asimismo puedo yo identificar
qué tipo de régimen fiscal puedes poner, ya sea para persona física o para persona moral. Entonces, si se fijan, es aquí cuando se están amarrando o se están poniendo los valores de acuerdo a la información que estás capturando como tal. ¿Vale? Bueno, ya lo del RFC y CURP lo acabamos de platicar. ¿Dónde lo hacen el sistema? En el catálogo de empresas. Ahí es donde capturamos esta información como tal. Vamos a hablar ahora de un nodo que se llama subcontratación. El nodo de subcontratación lo que me dice es que se agrega dentro del receptor un apartado que habla de subcontratación. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Subcontratación lo que me está diciendo es, yo soy una empresa, voy a llamar que mi empresa se llama Generadores de Occidente, esa es mi empresa, y yo subcontrato a otra empresa que se llama Servicios Profesionales. Esta empresa que se llama Servicios Profesionales, lo que me dice es que me va a proveer a las personas que me ayudan a mí a hacer esos generadores o mi producto que yo hago. Entonces yo estoy contratando a otra empresa precisamente para que me provee mi fuerza laboral o el perfil de algunos puestos. Ahora lo que está diciendo el SAT es que todo el tema de subcontratación lo está pasando por la lupa. Inclusive ya hay legislación que está afectando en este punto. Por ejemplo, ya está entrando este tema de investigación de ley de prevención del lavado de dinero. Ya hay reglas para saber cómo puedo yo hacerme deducible este pago de la nómina, o del servicio de nómina que me están dando. Es decir, este cambio está fuerte, este cambio está complicado y es una parte de por qué le pusimos asterisco, porque al final no estamos considerando todos los ejercicios o todos los casos en el tema de subcontratación. Ojo, me refiero a la administración del personal. ¿Sabes qué? Lo que necesito saber es que si este trabajador, ¿a dónde le queda más cerca para acudir a estas empresas? Necesito saber, bueno, datos específicos del outsourcing o de la subcontratación. Lo que estamos haciendo es sí dar herramientas para que puedan empezar a trabajar y a timbrar la nómina con nosotros. Este es un nuevo nodo, les platico entonces, que lo que me pide son dos cosas. Ahora el SAT dice, si tú eres una empresa de subcontratación, cuando paguen la nómina, me tienes que poner dos cosas. El porcentaje de tiempo que el trabajador fue asignado a una empresa y el RFC de la empresa donde trabajó. Es decir, que ahora lo que yo diría es, yo, Servicios Profesionales, le timbro la nómina a Arturo Mestas, que trabajó el 80% de su tiempo en la empresa Generadores de Occidente y este es su RFC. Eso es lo que necesita el SAT que pongamos en estos valores. ¿Sale? Lo que está identificando es, cuando tú me dices el porcentaje de tiempo, yo para temas laborales puedo presumir que si trabaja el 100% de tu tiempo y todo el año lo tienes tú, pues presumo que tú eres el patrón. Y entonces voy a empezar a controlar ciertas cuestiones en este punto. Vuelvo a lo mismo. Esto tiene que ver más en un carácter de que me está pidiendo, me está solicitando la información que deberá ser representada o reflejada precisamente para el pago de la nómina cuando hablo de un tema de subcontratación. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué ocurre si un trabajador colabora con diferentes empresas dentro de un mismo periodo? ¿Qué debe de pasar? Bueno, en nuestro sistema, yo le voy a decir, es una empresa contratista. En la parte del empleado, yo le tendría que decir con qué RFCs trabajó y qué porcentaje de tiempo acudió a esa empresa dentro de ese periodo de pago de la nómina que estoy dando. De manera entonces que si este trabajador acudió a varias empresas, lo que va a hacer es que se va a duplicar el nodo. Es decir, va a aparecer dos veces el tema de subcontratación, dos porcentajes de tiempo, dos RFC, que me va a dar sumado la información de lo que tenemos en este momento, teniendo como datos o como información que representa el XML de la nómina. Entonces, ojo, si eres una empresa que maneja subcontratación, lo que tendremos aquí es esta información necesaria precisamente para poder timbrar la nómina.
debemos de calificar que la empresa es apta o le marcamos subcontratación y entonces es cuando el sistema me dejará timbrar con el nodo de subcontratación. ¿Sale? Vamos a ver otro ejercicio u otro caso. ¿Qué pasa si entonces la empresa de servicios profesionales tiene dos tipos de personal? El que asiste a otra empresa y el que labora para la empresa, es decir, el que paga la nómina. ¿Cómo se deberá de generar el XML para ambas personas? Se deberá de incluir el nodo de subcontratación para la empresa que trabaja para servicios profesionales. ¿Quién me ayuda a contestar? A ver, alguien que me ayude. ¿Dos XMLs? A ver, no, mi pregunta es si le debo de poner el tema del complemento de subcontratación en las dos empresas. Obviamente cada uno va a tener su propio XML, pues son dos personas separadas. Pero ¿qué va a pasar? Lo que me dice ahorita alguien es, en uno sí y en el otro no. Ojo, eso es bien importante. El nodo de subcontratación, cuando tú calificas que tu empresa es subcontratada o subcontratista, ya todos los complementos de nómina, todos los XMLs de nómina de esa empresa deberán de tener el nodo subcontratación. ¿Qué es lo que va a pasar? El que acude a otra empresa, en el RFC donde laboró, vamos a poner donde físicamente fue a trabajar. Y la otra es en el RFC donde físicamente trabajó. Es decir, dicho de otra manera, en el primero que acudió a otra empresa, vendrá el de la empresa que lo subcontrató. Y en el otro, que es la persona que timbró la nómina, que acude a servicios profesionales, pondrá el RFC de donde físicamente acudió a trabajar, es decir, en servicios profesionales. Aquí va a ser un caso donde a lo mejor el RFC se duplique entre el RFC que emite el comprobante y el RFC donde laboró. No sé si queda claro. ¿Ok? A ver, lo que diríamos aquí entonces es, todas las personas, me voy a regresar aquí, todas las empresas que manejen subcontratación deberán de incluir este nodo, ¿sale? Que le afecta al empleado. Yo, Arturo Mestas, fui contratado por la empresa de servicios profesionales, es decir, en el emisor vendrá el RFC de servicios profesionales. En el dato del receptor le voy a agregar el nodo que se llama subcontratación, porque mi empresa es subcontratada o subcontrata o da ese servicio a otras empresas. Entonces, por omisión, a todos los comprobantes de nómina que yo pague o yo genere como servicios profesionales, incluirán el nodo de subcontratación. Tengo dos tipos de trabajadores. Uno es el que asiste a otra empresa y el que trabaja para mí. El que asiste a otra empresa le tendré que poner el porcentaje de tiempo que acudió y el RFC de la empresa al cual le digo ese servicio. Voy a pensar que mi RFC de subcontratación de la empresa Servicios Profesionales es CPS y el servicio donde presentó la información es CAC. Entonces aquí va el RFC de la empresa donde acudió a trabajar. Pero donde, como tengo otro trabajador que está regido o lo contraté yo como subcontratación, o sea, como soy una empresa de subcontratación de servicios profesionales, debo de impactar el nodo de subcontratación. Pero él no acudió a ningún lugar a trabajar, sí, acudió a mis mismas instalaciones. Por lo tanto, le pondré el 100% de mi tiempo que acudí a esa empresa con ese RFC que tendría. Entonces aquí los RFCs del lugar donde trabajó y del que emite es el mismo. La autoridad dice, presumo que tú eres el patrón. No sé si ahora sí ya quedó claro que al final esta información se tiene que poner siempre en este dato como tal. Alguien me dice que tiene una empresa de seguridad privada. Vamos viendo su ejercicio, a lo mejor este caso me interesa mucho. Dice, nosotros somos empresa de seguridad privada y tenemos trabajadores que van a trabajar a los servicios que tenemos que decir, que tenemos que poner subcontratación. Es decir, así es,
tienes que decir, voy a ponerle los servicios de subcontratación y le tengo que poner el RFC de la empresa a la cual estuvo esa persona laborando. ¿Sale? Es lo que tendríamos que poner. No podemos cambiar de un nodo, me dicen de un nodo sin subcontratación y un nodo con subcontratación. No se puede, ¿por qué? Porque como lo que dice el SAT, yo quiero controlar a las empresas que hacen eso. No me interesa si trabajas para la misma empresa o trabajas para otra. Tú eres una empresa que presta esos servicios, me tienes que especificar en el nodo de subcontratación. ¿Sale? Tenemos que hacer. En las constructoras donde se subcontrata la mano de obra o fases de obra, ¿se tendría que hacer este caso? Sí. Tendríamos que encontrar realmente, es una línea bien delgada entre lo que yo estoy diciendo como subcontratación y lo que yo estoy pagando por un servicio de, por ejemplo, y eso es una polémica que ha estado con el SAT. A ver, yo soy una empresa que está construyendo edificio, ¿sale? Yo compré las ventanas. La empresa que me está vendiendo las ventanas van a acudir a mi instalación, a mi edificio, a poner las ventanas. ¿Ese empleado es subcontratado o no es subcontratado? Ok, me dice una persona, me dice, no, porque yo lo que estoy haciendo es contratar el servicio de instalación. Si lo que yo contrato es el servicio de unas personas que me instalen ventanas, pero que yo prevé toda la información y no estoy considerando que ese es un servicio, sí se ve una subcontratación. Entonces hay que identificar, y es una línea muy delgada, de decir qué estoy contratando. ¿Estoy contratando o estoy comprando las ventanas que incluyen la instalación o estoy contratando a los instaladores que me van a dar el servicio adentro de mi organización? Entonces hay que tener esta información. Solo aclarar, si yo soy subcontratado, toda mi nómina deberá tener el nodo subcontratado, independientemente de si mi porcentaje de servicio de subcontratación son mínimos a los de mi operación. Sí, lo que te dicen las validaciones es que el 100% de tu tiempo debe ser aplicado en el nodo de subcontratación. ¿Sale? Entonces habrá que poner esta información. Si es un tema bien complejo, yo les recomiendo que sí aquí nos echemos ya un clavado enteramente al tema de subcontratación, porque este año o el próximo año tiene muchos cambios como tal. ¿Sale? Entonces sí, hay que tener en cuenta esta información. Va, pues depende de lo que contrates. De hecho, el SAT así lo ha dejado o lo ha manifestado. O sea, ¿qué contrataste? ¿Contrataste personal? Eres subcontratado, porque están dentro de tu empresa y están haciendo las labores que tú les estás diciendo que hagan. Si lo que contrataste es un servicio de instalación de la tarja de la cocina, contraté a una empresa que me hizo los closets y me lo está poniendo, no, estás contratando a una empresa que te está vendiendo el servicio de los closets y que él tiene su propia plantilla de trabajadores. Esa empresa no es subcontratación, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta delgada línea que se va a empezar a generar entre la contratación y entre los datos que tenemos como tal de la información que se está presentando. Ok, bueno, doy servicio de limpieza a hoteles. Ok, ¿tú qué es lo que estás facturando o lo que está tu empresa vendiendo? ¿Es a las personas que dan el servicio a la limpieza o le dices, yo te pago o genero toda como tal el servicio y entonces, ¿qué es la administración que tú tienes? Aquí entonces les decía, es esa delgada línea de decir cómo estoy o cómo es que yo estoy tributando. Lo que sí entonces es que el SAT me dice es, esa empresa, si es subcontratación o no, deberá de ser dada de alta en el SAT como contratación o no como contratación para poderla clasificar. Entonces, Patricia, aquí sí habría que revisar específicamente cómo estás dada de alta y cuál es el servicio que realmente estás ofertando. Si es el servicio de subcontratación o realmente lo que estás dando es, al final, es ese tema. Entonces, ella me dice, yo vendo el servicio de limpieza, no estás subcontratando, ¿sale? Porque tú al final lo que estás haciendo es darle ese servicio como tal, ¿sale? No le estás proveyendo a la empresa lo que es un perfil de una persona para que él lo explote y lo haga de acuerdo a cómo lo está generando como tal, ¿sale? Bueno, me voy a seguir porque si no nos vamos a quedar mucho en el tema de la subcontratación. Yo les recomiendo que sí nos echemos un gran clavado en este tema porque sí hay que revisar muchas cosas en este punto. Bien, separación por indemnización. En la separación de indemnización, ahora, bueno,
Desde el 2015, 2014, perdón, nos decía, hay que timbrar el finiquito. Perfecto, ya lo timbramos. A lo mejor no nos gustaba o no, pero total, lo terminábamos timbrando. Ahora lo que el SAT dice es, ok, cuando tú pagues un concepto de finiquito o de separación, lo que voy a hacer entonces es crear un nodo que se llama separación por indemnización, que base o parte de las percepciones. Es decir, si yo detecto que hay una percepción que se paga indemnización, me crearás el nodo separación por indemnización. ¿Qué me pedirá este nodo? ¿O qué son los valores que me va a pedir este nodo como tal? Los valores que me va a pedir este nodo son, dame el total pagado, dame, bueno, voy a empezar por ingreso acumulable, me pone aquí los valores, el ingreso no acumulable de la información que me está poniendo como tal, y lo que necesito ahorita o que ahora me pongas en este valor es el total pagado y los números de años de servicio. Es decir, adicional al USMO. En la separación por indemnización, lo que voy a ponerle en el nodo es prácticamente los datos de cómo se calcula el finiquito, para que entonces se empiece a revisar, o el SAT hará precisamente esas revisiones. Me pondrá la información, o mejor dicho, la pondré yo, esa información, precisamente para identificar todos los pagos que hubo por separación que se están trabajando. Nosotros, por ejemplo, manejamos el agrupador 22, 23 y 25, que son los que juegan para la separación e indemnización. Si tú pagas un concepto con ese agrupador, se deberá de crear el nodo separación por indemnización. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, tú debes revisar muy bien la asignación de tus conceptos y tus agrupadores. Por ejemplo, yo pago, la prima por antigüedad la pago por dos conceptos. ¿Por qué? No lo sé, pero así lo he pagado yo en mi finiquito. Ah, pues los dos conceptos deberán de tener el mismo agrupador para que se totalice en un nodo que se llama total separación por indemnización. Si no cuadra el total de indemnización con el agrupador, pues entonces ahí no te voy a dejar timbrar la nómina. Si, oye, ¿qué pasará entonces si malamente asigno el agrupador 22, 23 o 25 a un concepto? Como el SAT, como el timbrado va a detectar que utiliza ese agrupador, creó el nodo total de separación por indemnización. En resumen, lo que te pediría aquí es que revises bien los conceptos y sus agrupadores, porque dependiendo a esto, se generarán los nodos necesarios en el impacto del XML. ¿Sale? Y bueno, reglas de validación. Si los años de antigüedad superan los 6 meses, se redondea al siguiente ejercicio. Si es menor a los 6 meses, se redondea al ejercicio inferior. Es decir, si el trabajador tiene 1 año con 6 meses, para temas de antigüedad se corresponden 2 años. Si el trabajador tiene 1 año con 5 meses, se le corresponderá o le tendremos que poner 1 año como tal. Y entonces, esta es la información que el agrupador va a mandar al total de separación por indemnización del nodo que se está creando porque se detecta que estás pagando una separación. No sé si hay dudas hasta aquí. Ok, parece que vamos bien. Ok. Incapacidades. Bueno, este es un nodo, perdón, no es que no existiera, ya tendríamos esta información. Al SAT lo que le interesa aquí es que, a ver, le estás pagando incapacidad. Yo no me voy a meter en temas de ley del Seguro Social, porque el SAT no le corresponde este ámbito. Lo que está diciendo es, si hay una incapacidad, ahora lo que necesito que me pongas en este nodo de incapacidad es, dame los días de incapacidad, el tipo de incapacidad que se tiene, que es 1, que es riesgo de trabajo, 2, enfermedad y 3, maternidad. Es decir, me vas a dar el tipo de incapacidad, me vas a dar los días de incapacidad y cuánto es lo que se pagó. Ya sea que se pague por el concepto de percepción 014, que es el subsidio por incapacidad, o el descuento, que es 006, que es como se estaría pagando como tal. Es decir, que cuando estés pagando una incapacidad, lo que tendríamos que darle es el tipo de incapacidad, cuánto le pagas y cuántos días te dieron en la incapacidad. Ojo, eso tiene que ver en materia de
el SAT o tiene que mantener materia fiscal. No estamos contemplando aquí o no se contempla en este momento un cambio en seguro social. Yo no sé si el seguro social se va a cambiar, va a actualizar, va a modificar algo, pero quizá esta información le interese. Bueno, sería un cambio en seguro social. Hoy por hoy lo único que te dice el SAT es, a mí dime, ¿por qué se está incapacitado? ¿Cuánto le pagaste y cuántos días le autorizaron de incapacidad? Para yo poder identificar estos valores como tal. O es lo que me pide directamente aquí en el cálculo de este concepto o de este nodo que se llama incapacidad. Hay otro adicional que se llama tiempo extra. El tiempo extra ya aparecía anteriormente en el complemento de la nómina. Ahora lo que se hizo es colgar el campo de tiempo extra dentro de la percepción. ¿Qué significa? A mí me tendrás que decir primero, ¿qué concepto estás pagando? En el total percepción siempre vienen tres atributos. El total, lo grabado y lo exento. Entonces, yo estoy pagando horas extras en la percepción, grabado tanto, exento tanto. 1,000 pesos de horas extras, 800 pesos grabados, 200 pesos exentas. Ok, como es una hora extra, se crea el nodo dentro del concepto horas extras y ahora lo que el SAT está pidiendo son 4 cosas. Dime el número de días que trabajó. Dime el tipo de horas y establece un catálogo que son dobles, triples y sencillas. No hay cuádruples, ya no hay quíntuples. El SAT dice solo se pueden pagar dobles, sencillas o triples. Dime el número de horas extras que trabajó y dame el importe que pagó. Lo que está buscando aquí el SAT es revisar el concepto como tal. Por un lado, la percepción, horas extras 1,000 pesos, grabado 800, exento 200. Perfecto, son horas extras. Dime cuántos días para el tema de 3 veces diarias y 3 veces a la semana. Entonces, ya dime cuántos días tuvo o se quedó el trabajador horas extras. Dime qué tipo de hora le estás pagando. Dime cuántas horas son y cuánto le pagaste. Que eso debería ser igual al total de la percepción, que es lo mismo al sumado de lo grabado más lo exento. De manera que lo que está haciendo aquí el SAT es revisar que se paguen correctamente las horas extras. Está tratando de quitar ambigüedad en el cálculo, porque de alguna manera decíamos, espérame, es que mi nómina es catorcenal, entonces son 2 semanas. Entonces yo puedo tener 6 horas, ni 6 veces diarias, entonces yo puedo tener exento y empezamos a jugar con criterios. Ahora lo que el SAT está empezando a hacer es a cuadrar esta información, a revisar que los datos como tal empiecen a trabajar y empiecen a tener un sentido congruente en la información. ¿Sale? Entonces es el nodo de incapacidades, de horas extras. ¿Qué es lo que hacemos? Que todos los conceptos que paguen horas extras, deberás ponerle al agrupador horas extras y ponerle el tipo de hora que realmente estás pagando. Por ejemplo, aquí, este concepto no paga horas simples, solamente paga dobles y triples. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el concepto 4 que se llama horas extras? Pues le pongo que son triples y simples. Tengo otro concepto que es el 132 que le llamé horas extras dobles. Aquí pago el concepto de horas extras dobles. Solamente el valor necesario o el valor que yo empiezo a tener su información. Si son diferentes horas en un mismo periodo, ¿se crean varios nodos? No, perdón, se empezará así, a poner cada nodo por cada concepto. Recuerda que esto es por concepto. Voy a tener el concepto horas extras, ¿sí? Que es el número 4, que es el que estás viendo de tu lado izquierdo. Y si te pagué también horas extras dobles, tendré el concepto horas extras con su nodo horas extras. Es como si armaras o vieras 2 árboles o 2 ramas del mismo árbol, de un concepto que se llama horas extras y de otro concepto que se llama horas extras dobles. Entonces sí, tendrías esta información como tal. ¿Ok? Entidades de gobierno. Bien, ahora con el tema de entidades de gobierno, el SAT también busca regularlas, busca regular cierta información que afecta o intervienen directamente en las entidades de gobierno. Estos datos que de alguna manera me estoy presentando aquí, lo que dice es, si eres una entidad de gobierno, en el emisor se crea un nodo que se llama entidad SNFC. ¿Qué es SNFC? Es la Sociedad Fiscal, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este sistema regula a todas las entidades de gobierno.
de cualquier nivel, es decir, federal, estatal o municipal. Si tú eres una entidad de gobierno y entonces estás pagando nómina, me tendrías que decir dos cosas. El origen del recurso, si es propio, mixto o federal, y si es en el caso de que sea un ingreso propio, dime cuánto es propio. ¿Qué porcentaje de las percepciones estás pagando con este tipo de ingreso mixto o propio? Y hay que poner esos valores. Es decir, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Aquí asignar estos valores. ¿Qué pasaba anteriormente en el complemento 1.1? En el complemento 1.1 teníamos claves que era el P40, P41 y P42, que eran ingresos pagados por entidades federativas, y bueno, clasificaba esta información. Ahora con el complemento de la nómina dice, no, ya no me interesa por concepto. Ahora me interesa saber por empresa este valor. Y entonces, lo que estás haciendo ahora por concepto, agrégame el agrupador correspondiente que tenemos, porque ya no existe. Ya estoy controlando a la empresa, no al concepto. Que por omisión en el XM vendrá reflejado el ingreso. Sí, claro, ahí lo tendré. Pero entonces yo sé qué porcentaje está siendo participado, por ejemplo, el sueldo, qué porcentaje las horas extras y demás. Porque lo que vas a decir es por concepto la participación del ingreso propio. ¿Vale? ¿Alguien me está haciendo una pregunta de un tema pasado? En el caso de incapacidades, el IMSS, el primer momento algunas veces da incapacidad por enfermedad general, después el análisis determina que es incapacidad de riesgo de trabajo. ¿Se volverá a timbrar por riesgo? No, lo que tendrías que decir es, la primera incapacidad la pagué con un riesgo de trabajo, la segunda la catalogó de esta manera, la pondré de acuerdo a la incapacidad que tienes. Es decir, no te recomiendo que canceles y que timbres, puesto que esto, vuelvo a lo mismo, al SAT yo creo que no le interesa como tal el riesgo o el motivo de la incapacidad, le interesa saber que se incapacitó. Quizá esto al IMSS le va a interesar, pero bueno, es un tema de IMSS como tal. Me regreso a entidades de gobierno, entonces desaparece el agrupador 40, 41 y 42. Ahora se agrupan de manera correcta, pero todas mis percepciones ahora van a venir catalogadas de cuánto es mi participación como ingreso propio, si soy mixto, el porcentaje, o si es ingreso propio, pues será el 100%. Si es federal, bueno, todo se va a la parte federal como tal. Entonces, ese es un cambio fuerte que hay que hacer y hay que revisar en todos los conceptos que tenemos como tal. ¿Sí? Perdón, me moví. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, les decía esto, quiero ver los ejercicios en el sistema, pero bueno, en la definición de la empresa le decimos que es entidad de gobierno y le dirás tu participación de acuerdo al tipo de recurso o el origen de recurso que tienes como tal. Otro campo que aparece ahora se llama otros pagos. Y otros pagos tiene una figura bien interesante, que el SAT dice, a ver, estás poniendo cosas en la nómina que no acumulan el ingreso y debo de clasificarlas. Y ahí es cuando genera ese agrupador que se llama otros pagos. Es decir, son cosas que estás ingresando o estás pagando al trabajador, pero que no están afectando al pago de impuestos, no acumulan como tal. ¿Cuáles son estos? Bueno, este nodo lo que me trae cierta información de este otro tipo de pago. Y el SAT tiene un catálogo, por ejemplo, reintegro de ISR pagado en exceso, subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador, viáticos, aplicación de saldo por compensación y otros pagos indistintos a este listado. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que voy a pagarle en la nómina, le deposito los viáticos. Lo catalogaré como un agrupador 999 y afectará al nodo otro tipo de pago. ¿Sabes qué? Es que mi empresa hace pagos bueno, no pagos, tiene caja de ahorro. Entonces el trabajador solicitó 35,000 pesos a la caja de ahorro y se lo depositamos en la nómina. ¿Sale? Lo vas a catalogar el concepto préstamo del trabajador o de caja de ahorro con el agrupador 99 para que sí estemos diciendo si ingresa la nómina, pero no hay un pago de impuesto. Oye, es que le depositamos los viáticos a trabajar en la nómina. Pues lo tenemos que hacer. Entonces, cualquier cosa que tú estés pagando, sea préstamo o algún otro pago, pero que no afecte al pago de impuestos o a la base grabada, mejor dicho, lo que vas a entonces poner aquí es, con ese lo catalogas como otro pago como tal.
¿Sí? Es lo que estarías haciendo en este punto. Vamos a analizar otros casos. Por ejemplo, los agrupadores, ¿cómo los vamos a estar empezando a definir? Subsidio al empleo, que era otro agrupador. Anteriormente teníamos una percepción, porque al final, aunque estuviera en la deducción, sabíamos que sumaba, entonces lo poníamos como percepción y se llamaba subsidio al empleo. Ahora el SAT dice, no, el subsidio al empleo ahora es un catálogo. Y lo que me está diciendo es que es un otro pago, 002, que lo voy a identificar como subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. ¿Sale? Entonces, lo que tendríamos aquí es la clasificación correcta de toda la información que empezamos a tener o que empezamos a poner en estos puntos. Entonces, sí hay una reclasificación de los conceptos. Los subsidios para el empleo que no se integran en el ejercicio ahora es por separado. El subsidio al empleo que no se integra en el ejercicio, sí, ahorita lo vamos a empezar a platicar ese tema, ¿sale? Aquí ahorita hablé del agrupador 002, del agrupador 002, de la información que empezamos a tener o que empezamos a identificar en estos puntos como tal. Lo que haríamos es simplemente ponerle el valor o el agrupador correcto, ¿sale? Si me regreso al catálogo anterior, ¿qué fue lo que vimos? Lo que vimos fue ahorita ya expliqué de alguna manera el 99, que lo que estoy diciendo es algo que no sea otros pagos, que no entre el cálculo, préstamos. 003, pues ya lo dice ahí, viáticos. 002, el subsidio entregado tal cual al trabajador. ¿Sale? Vamos a ver los demás casos que me está poniendo. ¿Cuándo se utilizará otros pagos? En la clave 002 es el subsidio efectivamente entregado al trabajador, es decir, lo que calculas con el concepto 39. Cuando tú estés poniendo el concepto 39, que es el subsidio al empleo y que va con el agrupador 002, se creará también otro campo adicional que es el subsidio causado, que ese es el que obtuvo de la tarifa. ¿Va? Ahí es que lo estás poniendo. Entonces lo que estoy diciendo es, este es el subsidio que le entregué y este es el subsidio de la tarifa que le correspondió y se generan y se representan en el XML como tal. Ahora bien, el agrupador OP, que es otros pagos 001, se utilizará para el reintegro del ISR pagado en exceso, siempre y cuando haya sido enterado al SAT. Se crea entonces, nosotros creamos ahora un concepto que se llama el concepto 50, en el cual se va a utilizar cuando se haga el cálculo en el ejercicio vigente. Es decir, hago cálculo anual, identifico que hay que utilizar o hacer este reintegro del ISR pagado en exceso, lo catalogo con el agrupador 001 y entonces se va de manera correcta este dato que al final es el reintegro del ISR que estás pagando. Ahora bien, si yo este reintegro o esta compensación la estoy haciendo en el ejercicio ya cerrado, es decir, lo calculé en el otro ejercicio fiscal, lo que estoy haciendo es poner ahora el agrupador 004, que aquí lo que me daría es la aplicación de la compensación bajo el concepto 55 cuando se corrió o se está compensando en un ejercicio diferente al que estamos trabajando. Ahora bien, si este es el caso, lo que voy a hacer es todo el ejercicio en el que estoy haciendo esta compensación o aplicando este saldo a favor, tendré que poner cuál es el saldo a favor, es decir, cuál fue el que se determinó en el cálculo y que hay que compensar, ¿sí? ¿Cuál es el año del que estás compensando y cuál es el remanente? Es decir, lo que le falta por compensar. Va a llegar un momento en que saldo a favor y remanente, ¿sale? Bueno, saldo a favor es el total y remanente sea 0. En ese momento dejamos de hacer esta compensación. Entonces es aquí donde estaríamos catalogando o clasificando estos valores como tal. Por eso entonces es importante que la versión 2017 de Contact y Nóminas haga un proceso de recálculo anual para generar correctamente los agrupadores OP001 y OP004 de acuerdo a lo que me está estipulando ahora este complemento como tal de la nómina. No sé si esto queda claro o hay alguna duda. El OP002 será para el subsidio que le estás entregando dentro del periodo y me dirás adicional cuál es el subsidio que le correspondió a la tabla. Si entonces estás haciendo el reintegro pagado en exceso, lo utilizarás
con el 50 y el agrupador 001. Si lo haces en el siguiente ejercicio, el agrupador es del 004 y me dirás el saldo a favor, el año que estás haciendo esta entrega y el remanente de lo que te hace falta periodo por periodo que estás entregándole a tu trabajador como tal. ¿Vale? Ya para terminar, digo, ya estamos casi a punto de terminar este análisis que de alguna manera estoy llevando. Dice, en el cierre del 2016 no vamos a tener estos conceptos OP 01004. No, porque recuerda que estos cambios aplican para el 2017. ¿Vale? A ver si me entendieron eso. Ojo, ojo, los valores que estoy poniendo aquí entonces van a tener esa información. ¿Ok? Ya parece que sí quedó claro. ¿Ok? Hablamos del siguiente, del nodo que les hablaba y les decía, totales. Es aquí donde el sistema está haciendo un agrupador y está totalizando información. Lo que me pone aquí, o lo que me estaría diciendo en este punto es, recordemos, acuérdense que yo tenía el complemento de la nómina. El complemento de la nómina me identifica los totales. Esos totales ahora también impactan en el total del comprobante. Si se acuerdan, primero lo vimos al revés. Del comprobante hago el complemento. Ahora, el complemento me da información para el comprobante. Por ejemplo, si hablo del complemento, tiene tres grandes totales. Total percepción, que es el total de sueldo, más la separación, indemnización y jubilación, pensión y retiro. Tiene el total deducción, que es los impuestos retenidos, más otras deducciones. Otros pagos, que es la suma, ya lo vimos, del ISR integrado en exceso, el subsidio del empleo, los viáticos, bueno, lo que de alguna manera ya habíamos empezado a trabajar y habíamos empezado a identificar en estos puntos, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos datos o esta información como tal. Ahora bien, el comprobante obtiene la información del complemento, ¿vale? El comprobante, el complemento ya se generó, que fue todo el que analizamos. Ya se armó, ya se revisó, que en su totalidad esté bien. Ahora, lo que va a hacer el complemento es llenarse a partir de la información del comprobante, el complemento, el comprobante, el CFDI, se llenará de la información del complemento de la nómina. Es decir, es como si hiciera la factura del pago de la nómina. No es que esté facturando el servicio de nómina, sino debemos recordar que el CFDI regula cómo se arma un XML y el CFDI tiene valores como si fuera una factura, donde lo que me pide ahora es la cantidad. En cantidad tiene siempre un valor que dice un 1. ¿Sale? En la unidad se genera un valor que dice act, como actividad. Por omisión, la unidad del XML representada en el comprobante va a ser una act. En descripción se asignará el pago de nómina. Y en importes será el total de percepción más otros pagos y las totales deducciones. Ese será el importe, es como el neto a pagar. Método de pago se le asignará NA. De esta manera se arma el comprobante de la nómina como tal. Y entonces ya podemos decir que el XML se armó correctamente o completo en este valor. ¿Sí? Es decir, le regresamos los importes y los valores a este punto o a esta información como tal. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hagamos el proceso de autorización en Compact y nóminas, revisaremos ciertos valores. Ya los habíamos dicho, que no se generen importes negativos, no podrán existir dos conceptos con clave subsidio al empleo, porque solamente debe haber uno, entonces no nos va a cuadrar la información. No puede haber recibos con clave subsidio al empleo e incapacidad, digo, subsidio por incapacidad y descuento por incapacidad al mismo tiempo. No puede ser mayor el subsidio al empleo que el subsidio causado y no pueden ser mayores las deducciones que las percepciones. Es decir, lo que quiero decir es que el sistema maneja toda la información y todos los datos para que cuadren como tal. Lo que te podremos garantizar en este punto es que si tú calculas la nómina y la autorizas,
cumples con todo el comprobante de nómina 1.2. Si al momento de autorizar hay algo que no esté correcto, en ese momento te lo diremos y en ese momento se tendrá que detener el proceso de autorización de la nómina para arreglar o solucionar lo que deberíamos de tener como tal. ¿Ok? Esas validaciones se hacen durante el sistema de la nómina. ¿Ok? Con esto prácticamente termino la parte conceptual. Alguien me dice, ¿qué conceptos tendríamos en el cierre del ejercicio 2016? Los conceptos que aplican para el complemento 1.1. ¿Sale? Esos son los que tendrías que poner en el ejercicio o en el cierre del ejercicio 1.1 de 2016, que es lo del comprobante 1.1. En el método de pago dijiste NA, ¿es correcto? ¿Es correcto llenar el comprobante si nosotros vamos a pagar la nómina en efectivo? ¿Debo poner NA? Ojo, en el comprobante vas a poner NA, se va a poner por omisión, y en el nodo de complemento de nómina, el 1.2, ahí sí hay un campo donde sí te dice cómo lo vas a pagar y te pide el número de cuenta bancaria, la clave bancaria, el banco, de acuerdo a cómo lo estás pagando. Ojo, esa información del NA va en el comprobante y la información que analizamos ahorita va en el complemento. Simplemente saber cómo se va a llenar este dato. Nos envía la presentación por correo. Sí, Manuel, la presentación va a estar disponible como tal. Ahora bien, mi sistema de nómina está preparado. Aquí es importante identificar que este es un cambio que está complejo. Este cambio no es fácil. Este cambio, representó mucho tiempo, pero es un cambio, muy, muy técnico. Y esa complicación ya la hicimos nosotros y para ti no debería de representar. Para ti, como lo dijimos al principio, es la misma datos. Capturo, calculo, timbro, la nómina. Es todo lo que debo de hacer. Más no debo de afectar. Ahora bien, mi sistema de nóminas está preparado para, yo te puedo decir, ¿cuánto aquí nóminas 2017? Sí lo está. Esto va más orientado a si tú tienes un sistema que no es de nosotros, si tú eres usuario de otra marca. ¿Cuál es la facilidad para decirte cómo podemos implementar el complemento de nómina 1.2 si tú eres usuario de otra marca? Es a través del SUA. Si tú tienes la información en SUA, lo que vamos a hacer ahora es exportar la información de SUA, importarla en Contaquinóminas y ayudarte a realizar el timbrado como tal. Voy a compartir mi máquina, mi computadora, ¿sale? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Lo que yo tengo aquí es SUA. Voy a abrir el SUA. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Me conecto con mi clave. Me voy al sistema exportar datos a TXT. Exporto dentro de mi carpeta o dentro de los valores que yo lo voy a tener. Estos valores ya me exportó mi información. Con eso ya bajé mis trabajadores. Me voy a mi sistema de Contaquin nóminas. Tengo una empresa que se llama aquí Importación de Empleados. ¿Vale? Me habla aquí de un caso, si yo ahorita les platico muy a detalle esto, me dice, oye, yo detecté que el artículo 50 ya lo estabas utilizando, el concepto 50 ya lo usabas. Lo que contenga el concepto 50, ahora lo voy a mover al 177. Esto es porque un concepto que estamos creando para el tema de cálculo anual de lo que platicamos ya. Pero bueno, me voy a saltar esa parte ahorita. Tengo mi periodo entonces, si se fijan aquí ya estoy dentro del periodo quincenal de la empresa que estoy abriendo. Si me voy al catálogo de empleados, veo que no tengo ningún empleado. ¿Qué es lo que hago? Simplemente me voy a IMSS y voy a opción que dice importar trabajadores desde el SUA. A ver, me dicen que no se escucha. ¿Alguien me confirma, por favor, si me está escuchando? Por favor, alguien que me confirme si se escucha. Ok, gracias. Puedo ver si hay un pequeño error. Me voy aquí a este valor, le digo aceptar, cargo el TXT que yo generé hace un momento, que son los datos de asegurado, afiliatorios y los movimientos por el tema de sus sueldos. Proceso mis archivos, yo aquí puedo cambiar los valores que a mí me interesa cambiar y simplemente le digo importar trabajadores. De esta manera, a partir del SUA, tengo mis trabajadores. Es decir, ya llené el catálogo de trabajadores, que creo que eso va a ser lo más complicado o lo que podemos hacer si vengo de otro software. ¿Va? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si yo mi empresa
yo ahorita puedo decirle que esta empresa trabaja con el complemento 1.1. Si lo cambio al complemento 1.2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la próxima vez que abra la empresa, me va a decir el asistente, bueno, me habla otra vez del concepto 50, que lo está moviendo, me abre el asistente de configuración al complemento 1.2. ¿Qué quiere decir? A ver, yo detecté que estabas timbrando con el complemento 1.1, ahora detecto que quieres timbrar con el complemento 1.2. ¿Es esta la empresa que quieres configurar? Fíjate que le falta el CUR porque eres una persona física. En catálogos me tienes que decir el registro patronal, ¿qué entidad federativa tienes? Pues yo voy a poner los valores de la entidad federativa, que son campos que ahora me está pidiendo como tal el complemento. Dame el código postal y ahí entonces le voy a poner todos los valores de código postal de acuerdo al registro patronal que tengo. En esa empresa veo que tienes turnos. Haz el match entre tu turno que tienes en el sistema con el tipo de jornada que tiene la aplicación, el SAT. Los tipos de periodo, haz el match. ¿Cuál es tu tipo de periodo y cuál es el valor que le vas a asignar? Por ejemplo, aquí sé que es semanal. Entonces busco el valor semanal, quincenal y mensual. Conceptos. Tienes tus percepciones. Dime cuáles juegan para otros pagos. Ah, ¿sabes qué? Las comisiones. Digo, es un ejemplo. Ya lo catalogo con el agrupador correcto, que es otros pagos, con el agrupador que el sistema tiene. Ah, juega para el 99, que son otros pagos indistintos. Empleados. Me dice, ¿son esos tus empleados? Estos son tus métodos de pago. Me vas a tener que llenar los valores. Por ejemplo, aquí le voy a pagar a todos, o voy a suponer que quiero llenar el campo de bancos. Lo digo aquí, entonces quiero actualizar el campo banco. A todos les quiero poner Banamex. Y de esa manera ya lo actualicé. Ah, ¿sabes qué? Sí necesito la clave interbancaria. Captura la clave interbancaria. ¿Sí? Bueno, me dice que los datos son incorrectos. Obviamente está validado que la clave son 18 dígitos. Cuenta bancaria, tipo de régimen que actualmente tienes a tu trabajador, la entidad federativa y el tipo de contrato. Prácticamente con este asistente, de los 15 catálogos, estarías capturando toda la información que aquí te representa y que aquí que te está pidiendo el SAT como tal. Es decir, por ejemplo, vamos a ir contando. Régimen fiscal 1, catálogos 2, 3, 4, tipos de pago 6, 4, 5, perdón, percepciones 7, 8, empleados 9, 10, 11, no, perdón, este no es catálogo, el de método de pago no es, y 11 tipo de contrato. Es decir, el asistente te ayuda a capturar por lo menos 11 catálogos. Si lo que estamos diciendo es congruencia de la información, este asistente te ayuda a hacer precisamente esa captura o actualización o configuración de tus catálogos. Cuando entonces entres a la empresa, prácticamente tu información debe estar preparada para el complemento de la nómina. ¿Sale? Vamos a ver otras cosas que les había dicho que les íbamos a ver. Por ejemplo, era el tema de subcontratadas o entidades de gobierno. Yo soy una empresa de entidad de gobierno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es irme al tema de pago electrónico. Le digo, soy entidad de gobierno, configuro cómo son mi origen de recursos. ¿Son propios? ¿Son federales? Y si son mixtos, digo la participación de mis percepciones. ¿Vale? Soy una empresa contratista. Marco la casilla contratista. Y ya tengo aquí el valor que soy contratista. De manera que cuando yo entro al empleado, tengo la opción de contratantes y aquí le clasifico dónde es que este trabajador estuvo presentando sus valores. Ah, pues estuvo trabajando el 80% de su tiempo en la empresa, aquí está, y el otro 20 más el 30
en esta empresa. Me da un total de 110. Cuando le digo a guardar, me dice que no. Digo, son las validaciones que te diría, no te preocupes, ya lo hicimos por ti. Y ya se guardó el campo como tal. Es decir, ya le lleno el nodo correspondiente a esta información. ¿Vale? ¿Qué seguimos proponiéndote para ayudarte a esto? Oye, cuando vas a dar de alta un trabajador, voy a dar de trabajador 234. Este trabajador entró el día 2 de febrero del 2008. ¿Sí? Lo pongo con un tipo de contrato. Ventajosamente le voy a poner uno que es 09, que es una modalidad que no pertenece al trabajo, es como si fuera asimilado. Y le voy a poner valores. García, Pérez, José. Pertenece al periodo semanal. Su sueldo diario le voy a asignar un valor. Calculo su SBC y le voy a decir guardar. Y ahora me dice, hey, fíjate que el tipo de régimen del empleado no corresponde con su contrato. Existe registro patronal, pero número de seguro social. ¿A qué? Espérame, Arturo, ¿estás dando de alta un trabajador con un tipo de contrato de modalidad que es de una subcontratación, como si fuera asimilado? Y me dices que sueldo. No, ¿sabes qué? Ya me acordé, es un asimilado. Y le digo guardar. Ah, ya está bien. Pero ahora detecto que el registro patronal no debería de existir. Me regreso a IMSS y le quito el registro patronal. Guardo. ¿Sabes qué? Le falta la entidad federativa. Le capturo su entidad federativa. De esta manera, lo que acabo de hacer es asegurarme que el llenado del catálogo de empleados cumpla con lo que debería de ser el complemento 1.2. Entonces, es como es que lo vamos a empezar a trabajar como tal. Ahora, el tema del RFC, si se fijan aquí no tiene homoclave. Si yo presiono F10, ya me calculó la homoclave. Me dice, ¿sabes qué? Ahora revisa que el empleado esté activo para que yo te pueda timbrar la nómina, porque este cambio acaba de entrar en vigor. El empleado debe tener el RFC activo, ya no basta con que sea capturado de manera correcta. Ahora debe de estar activo en el SAT. Presiono ahorita F10, perdón, F9, y se va a conectar al SAT para revisar si el empleado está activo o no en el SAT. Obviamente es un servicio que ahorita estamos consumiendo del SAT y entonces tendría que tener cierta información. Entonces me dice que el RFC del empleado no se encuentra registrado en el SAT. Para no tener inconvenientes con el timbre de este empleado, se recomienda registrar en la siguiente dirección. Me está diciendo, este RFC no es correcto. Este RFC no existe y entonces no puede timbrarle la nómina. Desde aquí yo voy a saber si me va a detener el timbrado de la nómina como tal. ¿Qué es otra cosa que pudiéramos hacer aquí? Yo pudiera hoy irme al menú procesos, conciliación de recibos SAT, y desde aquí yo pudiera generar el archivo, perdón, me faltó llenar el ejercicio. Me está revisando todos mis datos de mi empleado y yo desde aquí puedo generar el archivo que se va a ir al SAT o que puedo cargar en el SAT precisamente para validar mi información. Esto ya lo puedes ir haciendo en este momento. Ya en este momento puedes empezar a validar tu información para el RFC, asegurarte que esté activo o no. Si este procedimiento lo que deseas conocer a detalle, te invito a que contactes a nuestros amigos distribuidores que el día de hoy te invitaron a esta charla y que ellos son los que te ayudarán a empezar a ver estos procesos, ayudar a que se empiece a validar los datos del trabajador como tal. ¿Sale? Voy a terminar el proceso, simplemente decir que ahí es donde lo puedes hacer. Con eso entonces, aquí vas a cumplir con todo el tema del timbrado de la nómina. ¿Qué sigue? Pues simplemente calcular la nómina, autorizarla y timbrar. Que bueno, esto es un ambiente de prueba, es decir, no son certificados reales, por eso no haré ese procedimiento, pero con esto ya estaremos listos para empezar el proceso de timbrado. De esta manera deberá ser muy fácil el cambio al complemento 1.2, el cual estará disponible en la segunda semana de diciembre, es decir, la próxima semana estaremos liberando nuestra versión 2017
te recomiendo que te acerques a nuestros amigos los distribuidores precisamente para que te mantengan al tanto de este cambio de la versión 2017. Sin embargo, también ya les puedes decir, oye, estuve en la plática con Arturo Mestas, me dijo que ya hay cosas que puedo empezar a trabajar, que puedo empezar a revisar para asegurarme que cuando llegue mi versión 2017 no tenga ningún problema y la implementación del complemento 1.2 sea sumamente rápida. Es decir, ya lo podemos hacer como tal. Me voy a regresar otra vez a la presentación. Entonces, hablábamos ya de mi sistema Contact y nóminas. Bueno, ya les presenté el sistema, ya vimos lo que hacíamos como tal y también ya dimos un recorrido con el asistente de configuración. Me voy a saltar estas diapositivas que ya las expliqué. Decidí mejor verlo en el sistema y que ustedes ya pudieran identificar estos valores. ¿Qué ventajas tiene el sistema o Contact y nóminas 2017? Que tú decides si utilizas el complemento 1.1 o el complemento 1.2. Tú puedes ya empezar a trabajar en la configuración del 1.2 y si llega diciembre, 15 de diciembre y quieres timbrar la nómina o el aguinaldo, te cambias al complemento 1.1, timbras tu nómina y regresas al 1.2 para que continúes trabajando y configurando lo que necesitas para el 1 de enero estar listo en el tema del timbrado de la nómina como tal. ¿Ok? Alguien que me diga si me escucha, voy a contestar algunas preguntas. ¿Cómo se cancela un RFC por un recibo por RFC incorrecto? ¿Y cómo se soluciona? Aquí sí te recomiendo que te acerques a nuestros distribuidores para que te digan el proceso de cancelación, tanto en el sistema como en el portal del SAT, y cómo solucionar este tema. Entonces sí, esos son temas de que sí hay que revisarlos con nuestros amigos distribuidores. Ok, les platicaba, me voy a salir un poquito del contexto. A partir de este año también recibimos una acreditación como proveedor certificado de recepción de documentos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2016, Contact somos proveedor de certificación y recepción de documentos digitales. Es decir, es de cuenta que somos una ventanilla habilitada por el SAT para recibir los documentos digitales que el contribuyente debe de presentar. Es decir, a partir de este momento nosotros recibimos, verificamos, validamos, sellamos y generamos el acuse de recibo como si fuéramos el SAT. Esto lo logramos a través precisamente de esta acreditación que tenemos. Que hoy ya puedes hacer tu declaración de proveedores, DPIVA ya lo puedes presentar como tal y ya puedes entonces a través de Contact y Contabilidad versión 9 puedes presentar esas declaraciones o esta declaración ya se puede omitir. Es decir, que puedes cumplir con tu DIOT, tu DPIVA o la configuración de ambos, ya lo puedes empezar a realizar como tal. ¿Qué me conviene? Pues bueno, si quiero presentar mi DIOT, tengo que hacer en Contact y Contabilidad esta información, cargar la información o presentar mi declaración en documentos electrónicos múltiples y enviarlo al SAT. Con la versión 9 de Contact y Contabilidad, la versión 2017, pues lo que haces desde Contact y Contabilidad, lo cargas directamente al SAT. Es decir, evítate problemas. Si lo que buscamos ahora con el complemento de la nómina es agilizar los procesos internos de una empresa, pues con Contact y Contabilidad 2017 también lo puedes hacer porque somos proveedores de este tipo de información, los certificados de documentos digitales. Bien, me voy a saltar. ¿A partir de cuándo estará disponible la versión? Bueno, hablamos un poquito de Contact y Contabilidad. Esta versión ya está disponible y la puedes empezar a trabajar. Me voy a centrar porque creo que el tiempo ya nos está comiendo. Simplemente me interesaría hablar de dos promociones interesantes que tenemos. Una es, si tú eres usuario de una aplicación de nosotros que se llama Contact CFDI Nóminas Más, te canjearemos tu licencia por una versión Contact Nóminas Mono RFC. Aquí te pido que te comuniques y te contactes con nuestros amigos los distribuidores y ellos te ayudarán a hacer este proceso como tal. Ahora bien, si eres usuario de otra marca, te ofrecemos un precio de 2,690 pesos y adicional un mes de nuestra plataforma de conocimiento de los cursos específicamente del sistema de Contact y nóminas. Es decir, aquí lo podemos empezar a trabajar y lo podemos empezar a identificar. Si eres usuario de la versión 2016 o la versión 8 de Contact y nóminas, acércate con nuestros amigos los distribuidores para que te digan
si es que esta versión puede tener costo para ti o puede ser una actualización sin costo y esto ellos te ayudarán a resolverlo. Es decir, lo pudiéramos empezar a identificar directamente con nuestros amigos los distribuidores. Entonces, prácticamente con esto termino mi presentación. La presentación fue grabada, se compartirá con ustedes próximamente y la mejor invitación es, uno, prepárense para este cambio. Esto es con la información que ya podemos empezar a validar, RFC, tipos de contrato. Comunícate con tu distribuidor, dile, oye, estuve en una plática con Arturo Mestas y me dijo que ya hay cosas que ya puedo empezar a revisar para que no me agarre desprevenido este cambio. Y tres, pues acércate con ellos y al final diles cómo puedo obtener la versión 2017, qué promociones tenemos y cómo es que puedo prepararme o cumplir mi obligación a partir del 1 de enero del 2017. Bien, pues esta fue la versión de Compact y Nóminas. La idea de hoy era analizar el complemento y que te llevaras precisamente esa tranquilidad de decir, con Compact y Nóminas, este cambio o la implementación de este complemento es fácil y no me debe de suponer una complejidad en mi proceso de trabajo. No sé si hay dudas, de mi parte ha sido todo. Trato de ver y creo que al final... Sonido reactivado. Y pues bueno, agradecerles a todos su asistencia y su participación a esta sesión. Me incluyo agradecerte, Arturo, ¿cómo están? Muy buenos días todavía a todos los asistentes. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Arturo, pues como siempre es un placer compartir micrófonos contigo y bueno, pues que nos hayas aportado toda esta información, creo que de muchísimo valor. ¿Me escuchas, Arturo? Muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues un gusto y un saludo. Nos escuchamos en alguna otra sesión y pues bueno, pues simplemente asegurarles que con Contact y Nóminas 2017 este cambio es fácil y no debería suponer mayor complejidad. Gracias y hasta pronto. Gracias, Arturo. Nada más los últimos comentarios, ya lo comentó Arturo, pero bueno, es muy importante también estar pendiente del tema de su actualización y por favor les pido que se comuniquen con su distribuidor para cualquier información adicional. Muchísimas gracias y muy buenos días todavía. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima por su canal favorito, Compaqui. La presentación se está grabando, esta sesión se está grabando, más tarde se va a compartir con su distribuidor para que les pueda mandar la información, ya sea por correo o en algún sitio, porque el archivo pues es algo pesado, pero con gusto les mandarán la información. Entonces, por favor, comuníquese con su distribuidor. Muchísimas gracias.